Muy bien, jóvenes, aquí tenemos nuestro tema de hoy, tiro de proyectil, que corresponde al tema 12.6 de nuestro libro. Ok, pues aquí está la situación. El tiro de proyectil es un tipo de movimiento bidimensional. Para empezar, vamos a suponer que tenemos una pelota, aquí ya estoy dibujando, y esta pelota, bueno, está en el suelo, digamos en el origen de un sistema de coordenadas, X, Y. La idea es que le vamos a proporcionar a esta pelota unas condiciones iniciales. Siempre vamos a trabajar con condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Ok, las condiciones iniciales son, recuerden, la posición inicial y la velocidad inicial. Pero como es un movimiento bidimensional, necesitamos dos posiciones iniciales. Necesitamos, primero que nada, una posición inicial X y una posición inicial Y. Si colocamos la pelota en el origen, pues esas condiciones iniciales serían ambas igual a cero, pero no necesariamente tienen por qué ser cero. Lo que sí es que tienen que tener también una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y. Entonces, también tenemos que especificar esos valores. Velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Es difícil a veces medir por separado esas velocidades, pero lo que es más o menos fácil es medir la rapidez inicial del balón, que voy a llamar simplemente v sub 0. Y además, el ángulo con el cual salga nuestro proyectil. Es decir, son mucho más fáciles de medir esos dos valores, velocidad o rapidez inicial y el ángulo, que las velocidades por separado. Sin embargo, si tú tienes esa velocidad inicial y ese ángulo, tú puedes calcular las componentes de la velocidad. En otras palabras, si uno recuerda cómo sacar las componentes, aquí la componente horizontal sería velocidad inicial en X, mientras que la parte vertical sería mi velocidad inicial en Y. Entonces uno puede ver del triangulito que la velocidad inicial en X es simplemente la rapidez inicial por el coseno del ángulo, mientras que la velocidad inicial en Y sería la velocidad inicial por el seno del ángulo. Muy bien, una vez que le damos velocidad a nuestro balón, o sea, llega alguien y lo patea con cierto ángulo y que le va a dar cierta rapidez, ya sabemos que la trayectoria que va a realizar el objeto más o menos tiene esta forma. Que siempre nos han dicho que eso es una parábola. Bueno, vamos a demostrar más al rato que efectivamente es una parábola, pero pues por lo pronto lo importante es que cuando el balón está en el aire, digamos en este punto, realmente la única fuerza que actúa sobre él en este lugar va a ser la gravedad, la fuerza de gravedad. Entonces la única aceleración que va a tener va a ser la aceleración de la gravedad hacia abajo. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que la aceleración que va a tener el objeto en el aire es igual a 0i menos 9.8 j. Esto es importante. La única aceleración que va a tener el objeto es en j, no en x. Realmente el objeto en el aire nadie lo tiene que empujar, él se va a mover hacia adelante por inercia. Sin embargo, su posición vertical, o sea, su altura sí va a cambiar debido a la fuerza de gravedad y que le va a producir la aceleración de la gravedad. Entonces, esto es muy importante para trabajar con las siguientes ecuaciones. Muy bien, voy a cambiar de página. Haré nuevamente un esquema del movimiento que más o menos se va a hacer así. Y el balón pues va a tener diferentes posiciones a medida que pues vaya por su trayectoria en el aire. Como les estaba comentando, pues la aceleración es igual a 0i menos 9.8j. Entonces uno lo que hace es analizar el movimiento por separado. En x y y. En x la aceleración es cero. ¿Qué significa que la aceleración sea cero? Que la velocidad en ese eje es constante.
simplemente va a significar que la velocidad en x va a mantenerse igual, va a ser la velocidad inicial en x todo el tiempo, y esto es una constante. ¿Sí? Entonces, el objeto, si tú nada más te fijas en el movimiento hacia adelante, siempre va a tener la misma velocidad. Ay, perdón, se cerró esto, aquí está. En x va a tener una velocidad inicial, que voy a dibujar con ese vectorcito. Ay, no puedo ponerlo bien. Velocidad inicial en x. No puedo dibujar una x tan pequeñita. La voy a hacer más grande, así. Esa velocidad en x siempre se va a mantener constante, es decir, si tú te fijas en la velocidad horizontal en todo instante, la velocidad en x va a ser la misma, hasta antes de chocar con el suelo. Entonces, esa velocidad en x se va a permanecer constante. ¿Qué quiere decir? Que el objeto hacia adelante siempre se mueve a la misma velocidad. Si tú lanzas un balón y el sol está justo arriba sobre ti, y no te fijas en el balón, sino en la sombra que proyecta en el suelo, esa sombra siempre se va a mover a la misma velocidad. No importa que vaya subiendo y bajando al mismo tiempo, pero hacia adelante siempre es el mismo valor de v de velocidad en x. Si la velocidad es constante, entonces uno también puede utilizar esta ecuación. La velocidad, eso se obtendría integrando esa constante. La velocidad en x es igual a x, o sea, es el desplazamiento dividido entre el tiempo. En otras palabras, si tú despejas de aquí la x, tendrías lo siguiente. X es igual a x inicial más velocidad en x por tiempo. Entonces, estas dos ecuaciones, la posición y la velocidad en x, son las ecuaciones de movimiento para la parte horizontal de nuestro tiro. Entonces, en resumen, el movimiento horizontal es constante. Sin embargo, en y sí hay aceleración. De hecho, la aceleración en y, pues simplemente va a ser la aceleración de la gravedad, menos g, o menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería nuestra aceleración en y. Entonces ya sabemos que y es una constante, entonces ya sabemos que cuando la aceleración es constante podemos utilizar tres fórmulas, que las fórmulas serían las siguientes. La y final es igual a la y inicial más velocidad inicial en y por tiempo menos g t cuadrada sobre 2 al cuadrado. T cuadrada sobre 2. Entonces, esta sería la posición en y. La posición en y va a ir cambiando de esta manera. La velocidad en y sería la velocidad final, By, igual a la velocidad inicial en y menos g por t. Y combinando esas dos ecuaciones tenemos esta última ecuación de movimiento que también es muy útil. Velocidad en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2g por y menos y inicial. Pues aquí tenemos las ecuaciones para el movimiento en y. Bueno, aquí voy a señalar un par de ecuaciones. Voy a señalar esta como ecuación número 1 y la de arriba, la de aquí, la primera de las de aceleración en y, como número 2. Pero estas ecuaciones sea bueno que las tengan ahí a la mano, que hagan una especie de formulario para que todo el tiempo pues las tengan accesibles, porque todos los ejercicios pues se resuelven básicamente con esas ecuaciones. Voy a cambiar de página. Si yo agarro la ecuación 1 que puse en la página anterior, es decir, la posición en x. X es igual a x inicial más velocidad inicial en x por el tiempo. Y luego la ecuación 2, que se quedaría
Y es igual a y inicial más velocidad inicial en y por tiempo. Hasta aquí son iguales, pero luego está la aceleración. Menos g por t cuadrada sobre 2. Ok, esas son las dos ecuaciones para posición. Aquí yo puedo hacer algo, un procedimiento matemático, que sería de la primera ecuación despejar t. T despejada quedaría x menos x inicial sobre velocidad inicial en x. Y esta t puedo sustituirla en la segunda ecuación. Les va a quedar una ecuación pues algo grande, y combinando el hecho de que velocidad inicial en x, habíamos visto en la primera página, es velocidad, rapidez inicial, coseno del ángulo, y la velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial seno del ángulo. Si combinamos esos dos, bueno, sustituimos velocidad inicial en x y velocidad inicial en y aquí y aquí, además de sustituir la t en la ecuación 2, tenemos la siguiente ecuación sota. Fíjense lo que queda. Y no voy a demostrar que queda así, pero ustedes lo pueden hacer. Y inicial más x menos x inicial tangente del ángulo menos g sobre 2 por x menos x inicial al cuadrado por 1 más tangente del ángulo, tangente cuadrada del ángulo, esto dividido entre b sub 0 al cuadrado. Y uno dirá, bueno, ¿esta ecuación sota qué onda? Esta ecuación es muy importante. Se llama ecuación de la trayectoria. Y entre otras cosas, es la demostración de que el movimiento en el aire es una parábola, puesto que si lo pueden ver, esta es la ecuación de una parábola. Y es igual a un término que tiene x más un término que tiene x cuadrada, o sea, es ax cuadrada más bx más c. O sea, eso representa simplemente una parábola en el aire. Entonces, esta ecuación, además de demostrar que el movimiento es una parábola, sirve mucho porque lo que tiene nada más son las posiciones iniciales, las posiciones finales, la rapidez inicial v sub 0 y el ángulo. Es decir, no incluye el tiempo. O sea, cuando no necesitamos el tiempo, sino más bien posiciones, esta ecuación nos sirve bastante. Ok, vamos a ver un pequeño ejemplo para que vean cómo se aplican estas cuestiones, ¿no? A todo tipo de ejercicios. Y ya mañana haremos algunos otros. El ejemplo que les voy a poner es el siguiente, es un ejemplo básico, muy sencillo. Si nuevamente suponemos que tenemos un balón de fútbol y llega una persona y le da una patada, algo fuerte, digamos a, no sé, 30 metros sobre segundo. Entonces el futbolista le puede dar una rapidez inicial de 30 metros sobre segundo. Además, lo va a golpear con un ángulo de 30 grados. Entonces la pregunta sería, hay varias preguntas que podemos hacer. Esta sería la trayectoria. La pregunta es, ¿cuál sería la x máxima a la que llega el balón? ¿Qué tan lejos llega? Entonces, aquí quería borrar esto y no se borró. Ok. Sí, ¿qué tan lejos llega, no? Bueno. Y también, ¿cuál es el tiempo que tarden en llegar al suelo otra vez? Que voy a llamar tiempo en el aire. De aire. Y también me gustaría saber qué tan alto llega.
altura máxima. Entonces aquí tenemos la situación. Yo golpeo un balón 30 metros sobre segundo de rapidez inicial, 30 grados de ángulo, qué tan lejos va a llegar, qué tan alto va a subir y cuánto tiempo va a durar ahí arriba. Pues miren, vamos a dividir esto en partes. Este punto le voy a llamar punto A. El punto de máxima altura le voy a llamar B. Y antes de chocar con el suelo, no cuando ya chocó porque ahí ya perdió toda la velocidad y se estrelló, sino justo antes de chocar, le voy a llamar tiempo C. Entonces tenemos que hacer el movimiento de un punto a otro. Por ejemplo, voy a hacerlo primero voy a analizar de A a B. Primero siempre hay que preguntarse qué pasa con las condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que la x inicial es 0 y la y inicial es 0, dado que mi objeto pues parte del origen. Luego las velocidades iniciales. La velocidad inicial en x, bueno, lo voy a poner más bien abajo. Velocidad inicial en x es igual a la rapidez, que es 30, por el coseno, que sería coseno de 30. Que según la calculadora esto nos da aproximadamente 26 metros sobre segundo. Ok, la velocidad inicial en y es igual a 30 seno de 30, que esto es igual a 15 metros sobre segundo. Entonces uno siempre empieza por estos datos, las posiciones iniciales y las velocidades iniciales, tanto en x como en y. Entonces, a eso ya los tengo. Voy a ver qué otros datos contemplo de A a B, acuérdense. Esto nada más lo inicial. Ahora vamos a ver los datos finales. Por ejemplo, la X final, X en B, que le voy a llamar, pues no la conozco. No sé cuánto ha avanzado horizontalmente. Tampoco conozco la Y en B, o sea, la Y final, que sería la altura máxima, ¿no? Que es lo que estoy queriendo calcular precisamente. La velocidad final en X sí la conozco. Es la misma que la inicial, es 26. Es decir, el objeto arriba va a seguir teniendo la misma velocidad en X porque esa es constante. Y la velocidad final en Y, pues esa no la conozco. Es una incógnita. ¿Qué más puedo preguntarme? El tiempo no lo conozco. Y la aceleración, esa sí siempre la voy a conocer, es menos 9.8. Entonces aquí tengo como mis datos, ¿no? Los que conozco y los que no conozco. Bueno, entonces ahora, aquí voy a borrar este X que quedó muy fea. Ok, entonces ¿cómo lo hago de A a B? Acuérdense que no lo estoy tomando hasta C, solamente hasta media altura, bueno, hasta la mitad del camino, hasta la altura máxima. Em, Hay un detalle, aquí se me olvidó mencionarles, que la velocidad final en Y sí la conozco. Eso es algo muy importante. La velocidad final en Y, en el punto más alto se sigue moviendo hacia adelante, tiene la misma velocidad inicial en X, la mantiene. Pero en el punto más alto el objeto justamente como que se detiene en su subida y empieza a bajar. Así es que la velocidad final en Y, como ustedes pueden deducir, es cero. Este es otro dato que yo conozco y es muy importante. Entonces, yo puedo usar la ecuación, vamos a regresar la página para que vean las dos páginas. Puedo usar esta ecuación, vamos a ver cuál puedo usar, ¿no? Yo puedo usar esta de aquí. No la puedo usar porque no tengo el tiempo. Entonces el tiempo no lo conozco, no puedo usar ni esta ecuación, pero esta tercera ecuación sí. La que dice y cuadrada es igual a b inicial al cuadrado menos 2g por y menos y inicial porque no necesito el tiempo. Entonces vamos a regresarnos a la página que estábamos trabajando. Entonces fíjense, voy a usar esta ecuación. Velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2g por y menos y inicial. Y fíjense que tengo todos los datos. Más bien, lo que yo quiero aquí es la y final. Tengo la velocidad final en y, sí, es 0.
0 es igual a la velocidad inicial en y, que ya la había calculado. Aquí la tenemos, es 15. 15 al cuadrado menos 2, estos cuadrados no me salen bien, menos 2 por 9.8, que es la gravedad. Aquí no hay que poner el signo menos, el menos ya está afuera, por eso hice menos 2, por y menos 0, que es la y inicial. Entonces, si ustedes aquí hacen el despeje de y, les va a quedar lo siguiente. Y es igual a 15 al cuadrado dividido entre 2 por 9.8. Por lo tanto, la altura máxima que va a alcanzar nuestro objeto es 11.48 metros. Aquí tenemos la altura máxima, 11.48 metros. Ok, ahora vamos con el tiempo. Para el tiempo, ya está tardando este video, así es que voy un poco más rápido. Puedo usar la segunda ecuación, fíjense. Velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y menos g por t. Acuérdense que todo esto es de A a B. Que sería el tiempo en llegar a la parte de arriba. B es el punto de arriba, A es el punto inicial y C el punto final. Entonces de A a B, otra vez la velocidad final en Y es 0. Esto es igual a la velocidad inicial en Y, que era 15, menos 9.8 por T. Entonces aquí puedo despejar el tiempo. Tiempo es igual a 15 entre 9.8, lo cual da exactamente 1.53. 1.53 segundos. Ok, ese es el tiempo de A a B. Recordemos que la altura máxima la calculamos como 11.48 metros y el tiempo entonces es 1.53. Entonces esto fue de 11.48 y el tiempo acá arriba es 1.53. Bueno, no se ve más o menos. Pero uno puede fijarse que pues esta es una parábola y tiene simetría. La parte izquierda, si llegas al mismo nivel, es igual a la parte derecha. Entonces el tiempo de caída va a ser también 1.53. Por lo tanto, el tiempo en el aire pues sería 2 veces el tiempo de subida, o sea 1.53 por 2, lo cual me da 3.06 segundos. Muy bien, ya tengo el tiempo en el aire. Ya nada más falta ver a qué distancia llega. Como ya tengo el tiempo en el aire, yo me regreso a mi tablita de ecuaciones, aquí está, y esta ecuación que está aquí me dice la posición, la que acabo de encerrar en verde. Sería simplemente x final igual a x inicial más la velocidad en x por el tiempo. La velocidad en x ya la tengo, es la inicial, es 26, entonces voy a usar esta ecuación. X final es igual a x inicial más la velocidad inicial en x por tiempo. La x final es lo que quiero. Esto es igual a... La x inicial es 0 más la velocidad inicial en x es 26 y el tiempo para llegar al punto C es el tiempo en el aire, o sea 3.06. Por lo tanto, la posición final o la x máxima, que voy a llamar, ay perdón, me equivoqué, la x máxima sería igual a 26 por 3.06 y eso nos da, déjenme ver, 80 metros prácticamente. Entonces ese futbolista va a lanzar el balón a 80 metros de distancia. Y bueno, pues más o menos es la idea para utilizar estas ecuaciones. Nuevamente les recuerdo la importancia de tener estas ecuaciones a la mano, que están en esta página, y también esta ecuación de aquí, la ecuación de la trayectoria, porque la vamos a usar en varios ejercicios.
Bueno, pues eso es todo por esta sesión. Son 25 minutos, así es que pues pongan atención al video. Nos vemos en clase. Bye.